Los centros rurales evangélicos que existen en 5 provincias de la República Argentina vienen trabajando hace muchísimos años y hoy vamos a tener aquí en piso la palabra de su fundador, coordinador, como así también de un ex alumno que hoy también se ha sumado. Pero antes de ir al living con ellos, presentamos el informe. Para mí trabajar en un centro comunitario es muy significativo porque poder dar a los niños de Jesús, de Dios, de su amor, en particular a mí me llenó desde chica. Creo que la necesidad que suple a todos, a los que viven con nosotros y los que vienen de afuera, es de afecto, de amor. Para acceder al centro comunitario o al lugar donde está el centro comunitario había que cruzar el Parque Nacional Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú, con todo lo que implicaba esto. Por alrededor de 55 kilómetros no hay casas, no hay nada, solo selva. El objetivo con que se puso esta institución era traer educación y favorecer a chicos que tenían difícil acceso a una escuela. Por eso el albergue, para que ellos pudieran vivir aquí y no tener ningún tipo de inconveniente para poder acceder al aula. Los Centros Comunitarios Rurales Evangélicos son una organización no gubernamental desde hace más de 40 años. Educa, alimenta y contiene durante el periodo escolar alrededor de 1000 niños. En principio empecé cuando se empezó este centro comunitario, empecé como alumna. Y cuando se hizo este centro, la gente, don Francisco Signa, con un vecino de acá, salieron a inscribir chicos a los puestos. Esta organización trabaja activamente en las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén y Misiones, en donde se desenvuelven 6 instituciones educativas y un albergue estudiantil. Teníamos que venir de a caballo, no teníamos una vida económica muy buena. A los padres les daban la verdura, los ayudaban mucho acá en el centro, tanto a nosotros como alumnos y a nuestra familia. Para nosotros es muy importante esta tarea porque a través de esto nosotros podemos llegar a las familias, no solo de acá del pueblo, las mamás que traen todos los días a los chicos, sino también a las familias que están en los puestos, porque para ellos es muy importante que alguien los vaya a visitar y más que estemos interesados en los hijos, en su desarrollo escolar, en su desarrollo integral también. Durante el periodo escolar, cada uno de los centros trabaja día a día para desarrollar física, emocional y espiritualmente a niños, niñas, adolescentes y miembros de la comunidad a través de la educación. Es una escuela albergue y tenemos 50 alumnos que viven con nosotros de lunes a viernes. Lo importante del Colegio Rural Evangélico es que le dio oportunidades a muchas familias de las chacras, donde sus chicos no tenían posibilidad de estudiar porque tenían una escuela muy lejana, ¿no es cierto? También le dio mucha oportunidad a familias de escasos recursos. Nuestro trabajo no consiste solamente en enseñarles los contenidos de cada materia, sino que consiste también en enseñarles los principios y los valores que Dios nos enseña en su palabra para nuestras vidas. Y ahí veíamos el trabajo, la labor que se realizan en estos centros comunitarios, evangélicos, rurales, en zonas rurales, que trabajan con niños en edad escolar, ¿verdad? Y bueno, como habíamos anticipado, estábamos con su coordinador general, Benito Bongarrá, y también con Pedro Fuentes, que lo vino a acompañar y nos va a estar contando su historia de vida. Benito, muy buenos días. Bienvenidos. Y buen día. Buen día. Y por favor, cuéntenos, ¿no? ¿Cómo comienza esto de pronto plantar un centro comunitario en un lugar inhóspito, alejado de todo? No es muy sencillo, pero nosotros tenemos una gran escuela en Buenos Aires. Y ya estaba terminada la escuela. Y estaba terminado el templo, la iglesia transparente. Mi papá, don José Bongarrá, y el arquitecto Antonio Murillo, amigos, estaban charlando con la misma vocación de papá de evangelizar a través de la educación y con la visión verdaderamente adelantada de Murillo del desarrollo sustentable.
Y entonces pensaron un proyecto, pensaron una idea, Centros Comunitarios Rurales Evangélicos. Y me llamaron a mí y me mostraron una maqueta. Me dicen, ¿sabes lo que es esto? Y yo vi una escuelita. Y dije, es una escuela. Y no, me dicen, es un centro comunitario rural evangélico. Es algo más. Es un centro comunitario rural evangélico. Entonces yo le pregunté, ¿y qué es un centro comunitario rural evangélico? Ah, no, de eso ocupate vos. Así que bueno, empezamos a trabajar, empezamos a estudiar mucho el tema de la educación rural, empezamos a viajar, hasta que en el Ministerio de Defensa, porque había una organización que se llamaba Departamento de Fronteras, nos dijeron, ¿por qué no van a Andacollo? ¿Dónde queda Andacollo? En el mapa. Y en el mapa está Andacollo. Y fuimos a Andacollo. Lo interesante de ese viaje fue que al volver de Andacollo, en Neuquén, despegamos vuelo con un avión de un piloto amigo y nos vinimos abajo. El avión quedó hecho trizas y nosotros 4 bien. Un milagro. Un milagro. No, pero bueno, no son milagros. Papá sabe siempre lo que hace, ¿no? Y así comenzó la obra. Después empezamos a construimos muy rápido, sencillo. Después yo decidí quedarme, no tanto ir de supervisor, sino quedarme allí. Empezaron a venir los chicos, los fuimos a buscar. A Pedro lo fui a buscar a Zapala, a otros chicos los fuimos a buscar en medio cerca del volcán Domullo. Y así fue juntándose 40 chicos. Y así empezaron. Y entonces después, bueno, después de ahí, Agua Escondida, Mendoza, el desierto, un páramo, todavía sigue siendo un desierto. Y una vez mi papá le preguntó a una señora de ahí, ¿y dónde están los chicos acá? Cuando usted quiera chicos salen de abajo de las piedras. Impresionante. Benito, preguntarte y que quede esto en claro, que bien destacás, son centros comunitarios. Si bien la ayuda es a los niños en edad escolar, pero no solamente en lo educativo, sino también con comedores, con diferentes actividades. Sé también de que hasta tienen en estas escuelas todo lo que es su sistema de computación, informática, o sea, claro, eso muy ahora, avanzado. ¿no? Sí, pero sí, empezamos sí, con el albergue. Los chicos que por distancia no podían concurrir a las escuelas oficiales, venían a nuestra escuela. Y entonces estaban albergados. Claro. Comían, no sabes cómo comían. Claro. Es la primera necesidad, claro, y después exacto. Eran felices. Claro. Estábamos a la tarde pues yo viví 5 años estábamos a la tarde corrigiendo cuadernos y venían los pibes o las nenas y nos cebaban mate y la pasábamos bien. O sea, el que está en un centro comunitario está feliz, el que trabaja en un centro comunitario. Claro. Y no es solo la ayuda material, es la contención, claro, es la el acompañamiento, la enseñanza. El respeto a los chicos. Vino una vez el gobernador de Neuquén, don Felipe Zapac, y los chicos se pararon delante de él y lo miraron. Entre ellos estaba él. Y después me dice, Bongarrá, dice, es la primera vez que los niños me miran a la cara, dice. Oh. ¿Qué les enseña a usted? Respeto, señor. Totalmente. Respeto. Si me disculpan, quiero sumar a esta conversación, por supuesto, a Pedro Fuentes. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Porque él estuvo en esos centros comunitarios. Claro. Pedro, contanos tu historia, cómo comenzaste así pequeño y hoy fue también coordinador de uno de los centros, ¿así? Nos quedamos todo el día, si te cuento. Brevemente, son los tiempos de televisión. Fui alumno de Benito. Benito fue mi maestro en el aula y director. Yo vengo de una familia de 7 hermanos y mi padre falleció cuando yo tenía 11 años. El mayor de mis hermanos tenía 15 y el menor 4. Así que entre 4 y 15 éramos 7. Claro.
Mis 3 hermanos mayores habían dejado de ir a la escuela para salir a trabajar y ese año, 1973, ya me tocaba a mí dejar de ir a la escuela. Así que estaba en 3er grado y no iba a ir más a la escuela. De hecho, mis 3 hermanos mayores no terminaron la escuela primaria y allí mi mamá se enteró del centro comunitario por un programa de radio del pastor Hamilton en Neuquén. Le escribió a Benito, no sé cómo le llegó la carta, y mi mamá decide enviar a mi hermano menor y a mí al centro comunitario. Así que allí retomé el estudio, yo ya no iba a ir más. El estudio primario. Exacto, el estudio primario. Estuve 3 años como alumno, en 5º grado me tuvo Benito de alumno, no se acuerda, pero yo era uno de los mejores, no era uno de los mejores, ni mucho menos, pero terminé la escuela primaria y la iglesia en Villarreal, la iglesia transparente, donde el pastor José Bongarrá, el fundador, el pastor, becaron a los alumnos que habían terminado 7º grado para venir a Buenos Aires a estudiar. Solo mi hermano y yo aceptamos esta posibilidad y vinimos. Así que desde los 14 años hasta los 22, yo estuve en Buenos Aires, en Capital, viviendo algunos años en el mismo edificio de la iglesia y otros años en casas de hermanos de la iglesia, y cursé el secundario, el profesorado para maestro de escuela primaria y el instituto bíblico. Así que a los 22 años terminé y me ofrecí, ya venía en realidad con deseos de estudiar para maestro, porque yo había sido marcado mucho por Benito y por otros maestros de la importancia de servir a Dios, ayudando a los que necesitan. Así que cuando yo terminé el profesorado, interesante, yo estaba convencido que me iban a enviar a Andacollo, porque de allí venía. Claro. Así que le dije a Benito, ya Benito estaba acá en Buenos Aires viviendo, bueno, ya soy maestro, Benito, ahora quiero ir a los centros. Y yo digo, ahora me dice, bueno, volví a Andacollo. Y me dice, vas a ir a Brea Pozo, a Santiago del Estero. Mirá. Eso me interesa mucho, Pedro, porque, Ani, hablamos el programa pasado de que hacer bien hace bien. Sí. O sea, lo que vos hacés, después eso vuelve, la siembra y cosecha. Pero en el caso de Pedro es muy diferente. Él primero cosechó y después sembró. Eso es muy interesante porque a partir de eso que se dieron cuenta los gobernantes del respeto, cómo a través de los años volvió a reconocer sus orígenes. Qué bueno, de todo lo que recibió también pudo dar, y es muy importante este trabajo que realizan en los centros y que, bueno, en pantalla van a tener los datos, ¿no?, de estos centros comunitarios para que se puedan contactar también y de qué manera pueden colaborar, ayudar con los centros. Nosotros estamos siempre en los centros y en las escuelas evangélicas, no solamente en las nuestras, necesitando maestros. Qué interesante. Bien. Si nos quieren visitar en los centros comunitarios, que vayan a la página Facebook, Centros Comunitarios Rurales Evangélicos. Bien. Si quieren ver los videos, vayan al canal de YouTube, Centros Comunitarios Rurales Evangélicos. Si quieren venir a visitarnos, como iglesia, como familia, estamos en Villa Pegüeña, frente al lago Aluminé, hermosísimo. Andacollo, en medio de la cordillera de los Andes. En el desierto mendocino, cerca de lo que se llama La Payuña, en el monte santiagueño o en la selva misionera. Para nosotros es un privilegio recibir personas y contarles de qué manera Dios nos usa ayudando a otros. Pueden ayudar. Ayudando a otros. Y es un privilegio para nosotros tenerlos a ustedes contándonos estas muy buenas noticias. Muchísimas gracias. Benito, Pedro, muchas gracias por esta visita y bueno, los vamos a volver a invitar a otro programa seguramente. Bueno. Y bueno, allí en las redes entonces, como indicaban, centros comunitarios evangélicos rurales. Rurales evangélicos. Rurales evangélicos, ahí tienen toda la información. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Hasta luego.